El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más desamparado, al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Recuerde ese número. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio agradecería que usted arrime su hombro ahí, que ponga su caridad en esas manos salesianas que cuidan de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, han caído unos aguaceros pesados, como se dice. Y es muy evidente que ya, como decíamos ayer, no son pronósticos, ya son verdaderos diagnósticos que se dan en el área de la climatología o de la meteorología, porque las informaciones satelitales, decíamos, todas esas informaciones que tiene el Servicio de Océanos y Mares, qué sé yo, y Atmósfera de los Estados Unidos, la NOAA y la NASA, y esas son agencias tan especializadas y con tan buenas referencias y que además ven el globo terráqueo en toda su extensión, lo ven desde lo más alto. Son los ojos de Dios, como dicen. Entonces, nos pueden dar datos o informes muy precisos de las situaciones que se van a presentar de acuerdo a las informaciones que ellos cotejan de todos los parámetros que se toman en cuenta para determinar la presencia de estos fenómenos meteorológicos. Pero Fred ha dejado la lluvia como se esperaba, porque hay mucha gente escéptica y usted ve muchísimo que dicen, no, eso ya, mire, es una llovinita, aquí no va a llover nada, como comenzó esta mañana. Sin embargo, la lluvia, hay que ver cómo han caído las lluvias en la tarde, verdaderamente copiosas, esa es la verdad. Pero hay dos imágenes que yo quiero mostrar como contraste, es decir, la zona sur y este y suroeste lluviosa, lluvias muy intensas y vientos también, que no son vientos como los de los ciclones, los huracanes pesados, pero son vientos que derriban árboles, se llevan techos que están en condiciones no muy seguras y hacen algunos daños. Pero no sé si mi amigo Eric tiene las imágenes que yo le envié. Parece que no, pero yo te la envié. Bueno, chequea. Entonces, esas imágenes
me dicen que la situación del Cibao, soleado, suni, como se dice, ahí no hay, bueno, son lloviznitas muy débiles, me han dicho, por el área de Santiago. En San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, no ha llovido. En Mao, bueno, fíjense, eso es Mao. Miren lo suni que está Mao, eso es muy soleado. Esa es una información que me suministró Manegonte, como siempre. Manegonte es un verdadero predictor y un animador de todas estas informaciones, las sirve, la pone, la comunica para que uno la utilice y además se oriente. Eso es Mao a las 5 de la tarde. Fíjense el sol como brilla en Mao. Sin embargo, la zona sur de la isla, la parte del este y el suroeste, o mejor dicho, el sur, porque, no sé, esa trayectoria fue cruzando como la isla, la trayectoria de Fred, pero como siempre sucede, ese macizo central debilita esos fenómenos, se debilitan, no hay duda, y cambian su categoría, inmediatamente salen de esa loma, cuando vienen a llegar al Cibao, al Valle del Cibao, se debilitan, no hay duda de ello, pero las lluvias crean muchos daños en esa intensidad y esos vientos también crean daño en los cultivos y en áreas, por ejemplo, en las zonas de acueductos, como decíamos también alcantarillas, puentes, taludes, carreteras, caminos vecinales principalmente, se desbordan los arroyuelos y los arroyos y los ríos, entonces se crecen. En resumen, pueden crear muchos daños, pero también generan beneficios, porque las lluvias, con la intensidad de lluvia que ha estado cayendo, no hay incendios, no hay fuego que levante, que se avive en estas zonas del Caribe, tanto el Caribe oriental como el Caribe occidental. Pero ojalá no hayan daños mayores, diríamos, pérdidas ni problemas con inundaciones en las zonas de las barriadas, en la periferia, y zonas, como decíamos nosotros, que son áreas muy desprotegidas y muy expuestas a que las inundaciones afecten las viviendas muy frágiles muchas veces, o la mayoría de las veces. Entonces, eso puede suceder y ojalá no suceda. Bueno, el comportamiento que tiene la gente es como si no tenemos pandemia. Yo no sé si el gobierno no ha declarado que la pandemia, o por lo menos las autoridades sanitarias no han declarado que la pandemia pasó de COVID. Pero lo que uno ve en este desenfreno, uno no entiende la autoridad, porque entonces, señores, nos hemos pasado 1 año y medio con un sacrificio extraordinario. Y ver cómo hay un desenfreno, repito. Esta recepción en Don Gregorio, que yo le llamo en Don Gregorio Magno, para recibir a la joven atleta Marileidy Paulino, que ganó medallas de plata en los finalizados Juegos Olímpicos de Tokio. Y entonces se le hace un recibimiento en el pueblo a ella, pero vaya usted a ver qué pasó ahí. Esa provincia, Peravia, no está libre, o no la han declarado por lo menos libre del toque de queda, pero no solo por el toque de queda, porque es probable que esa reunión de Don Gregorio, vamos a suponer que terminara a las 12 de la noche, bueno, están dentro tal vez de los márgenes establecidos. Pero es la falta de distanciamiento, el desorden, el bacanal, bebidas alcohólicas, y peor, que las licoreras y las cerveceras del país se presten a celebrar esa fiesta, o por lo menos su promoción. Se vio clara la promoción de cerveza
y de alcoholes, de ron y cosas de estas, participando de una fiesta no autorizada. E incluso si fue autorizada irresponsablemente, porque no se puede hacer eso. Está bien que a la niña, a la joven se le hiciera un recibimiento, pero no tiene que ser algo como tan imprudente, con las mismas medidas que se deben estar tomando, que se deben guardar. Porque, repito, es que la pandemia no ha pasado, o aquí se está actuando como que la pandemia pasó. Incluso, suspender el toque de queda en Santo Domingo no quiere decir tampoco que ya la gente puede hacer lo que le da la gana. Como usted pasa por la Bolívar, como digo yo, en la Bolívar no, en la Sarasota, esquina Church. Ahí hay una plaza universitaria, hay una serie de negocios, pero esos negocios no tienen autoridad que los rija o que le observe, por lo menos, que le observe y le pueda llamar la atención. No voy a decir que actúe con mano dura, porque ya eso tal vez lo van a interpretar como un acto autoritario y qué sé yo, y de violación de derechos, porque todas esas cosas se le inventan. Pero hay que ver el comportamiento de los jóvenes que van a esos pequeños negocios que están en esa plaza. Porque si la juca está prohibido por ley, fumar juca, ¿por qué ahí se hace eso? Delante de las autoridades que pasan por ahí, porque por ahí pasan policías, a veces la policía se detiene y se para ahí, los vehículos los estacionan enfrente. Entonces ahí nadie guarda las reglas de usar mascarilla. Esos muchachos todos están expuestos al contagio, sin mascarilla, fumando, bebiendo tragos, conversando, abrazados, alcohol, que está supuestamente, no sé si levantar el toque de queda, también se levantan las restricciones para el alcohol. En resumen, los puntos de diversión que estamos viendo en el país, aquí ya la pandemia pasó y la autoridad gubernamental como que se queda al margen o hace como el avestruz y esconde la cabeza y nadie quiere asumir esa responsabilidad, por lo menos de anunciarle al país, señores, ya rumba abierta, no hay problema con la pandemia, el COVID no es problema para nosotros. O decidimos liberar a todos los pueblos, a todo el mundo, y que la gente haga y se divierta y haga todo su vida normal, porque el COVID nos vamos a acostumbrar a vivir con lo poco COVID que queda, con ese que nos vamos a acostumbrar a vivir. Pero vamos, díganos la verdad. Pero hasta ahora yo creo que la autoridad no ha dicho eso. Pero así es que están. Las ciudades, los pueblos, están por su cuenta. La autoridad ya entregó, como se dice, tiró la toalla, porque no se ve ninguna actitud, por lo menos, de que se cumplan con esas normas de distanciamiento, de prudencia. Nada. Estamos, bueno, en tiempo como de los Sanfermines de España. Señores, todas esas fiestas en España fueron prohibidas. Oh, y aquí estamos como si este país fuera el pueblo de Dios, protegido por Dios, que aquí, fíjense cómo es Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y miren lo que ha pasado Israel con ese virus. Ahora, los israelíes, ¿qué han hecho? Proteger su población, ponerle sus vacunas, y la gente también guardar el respeto, porque son sociedades que tienen respeto por las autoridades y por las normas, por su constitución, por las reglas, por las leyes. Pero aquí esto es, sálvese quien pueda. Bueno, señores, cuánta vergüenza ver esa actitud del Congreso, el Congreso Nacional. Por eso yo no me arrepiento ni me recojo mis palabras de lo que he dicho, que es para mí el Congreso más mediocre que ha tenido la historia de la República Dominicana.
Responsablemente lo he dicho, porque mientras más atrás vamos, más calidades de las personalidades, de los funcionarios públicos que han servido en ese importante órgano del Estado. Pero eso es una vergüenza imperdonable, esa actitud tan irresponsable, pero al mismo tiempo tan comprometedora para un partido que está en el poder y que debe defender las buenas formas, porque el partido, el PRM, tiene que defender las buenas formas. Es decir, ir a hacer aquel espectáculo de ir al Congreso y luego comenzar como a escabullirse, a desaparecerse para complacer supuestamente a 4. 4 senadores tienen tanta fuerza que lograron convencer al resto de los senadores para hacer la mayoría, hacer el quórum. Pero uno sabe que esas decisiones vienen de Palacio, no porque se las dé el presidente de la República, las instrucciones. Pero viene porque ahí es que está la baronía del PRM, está en esa área. ¿Dónde que está la baronía del PRM en esa área? Pero el PRM es el jefe del Congreso, porque la mayoría, una mayoría verdaderamente numerosa, una mayoría aplastante tiene el PRM ahí, por lo menos en el Senado, para haber aprobado ese Código Penal. Y por lo menos también haber dicho que lo rechazaban, porque era más elegante decir, miren, nosotros militantemente el partido rechaza eso. No queremos conocer ese Código Penal, nosotros no lo queremos conocer en las condiciones que lo aprobó la Cámara de Diputados. Pero se lo digan al pueblo, pero no hagan lo que hicieron. Escabullirse, esconderse, sí, pero no. Entonces, una cosa como para que crean que no, pero es sí. Entonces, eso se llama ni siquiera Maquiavelo. Porque yo he dicho muchas veces, señores, Maquiavelo no es satánico. El que lea Maquiavelo no lo puede ver como un pensador satánico, sino pragmático. Y que incluso permite que se alíen. La mala fe y la astucia se pueden aliar. Pero hay que ser elegante, hay que ser, ¿cómo digo? Hay que ser técnico, hay que ser completo, no lucir mediocre, una medianía, no se puede. Entonces, tenemos que estudiar más este Código Penal, porque hay que estudiar, pero díganlo desde que estaba en la Cámara de Diputados, pudieron haber dicho eso. Miren, señores, ustedes están conociendo ese código. Esto no es cosa de muchachos, esto no es tampoco de ilusión o de impulso o de asunto político. No, miren, esto es un asunto de nación. Nosotros queremos conocer este código ampliamente y no es que si tenemos que sacarlo causales, lo sacamos. Pudieron haber dicho eso y quedaban más o menos bien. No, escabullirse, esconderse, tumbar, como se dice, tumbar el proyecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando pasen los contratos y cuando pasen los préstamos, vamos a ver si ese grupo de irresponsables o de charlatanes, de mediocres, senadores que actuaron en forma tan escandalosa, tan lodoso, porque ese lodo que se creó ahí, esa condición lodosa de fango que se creó en ese Congreso, cuando haya que conocer un préstamo, vamos a ver si es verdad que este grupo, repito, de mediocres, va a pedir a Hacienda que le lleve una relación de la deuda pública externa, de la deuda externa del país pública, por lo menos. Yo quiero ver si es verdad que van a pedir una revisión completa de todo lo que nosotros tenemos que pagar, los intereses de la deuda, por el servicio de la deuda, capital e intereses de la deuda, qué debemos, si podemos pagar o no. Yo quiero ver esos que torpedearon
ese código penal. Yo lo quiero ver haciendo exigencia de ese tipo para ver si es verdad que estudian proyectos o que estudian contratos que a veces ni lo leen. Los contratos que llevan ahí no los leen. Y los préstamos no los estudian ni averiguan si es verdad que tenemos capacidad de pago. Y si el uso que le van a dar a ese préstamo es el correcto. Pero lo vamos a acechar y los vamos a ver si es verdad que actuaron echándosela de ser serios. Oímos ahí a una de las principales voces del PRM decirle a sus senadores, no, ustedes, Farideh, actúen así. Nadie le puede poner cosas por encima de sus sentimientos. Ustedes no pueden conocer cosas porque por asuntos de impulso, que bueno, mira, hay que conocer este código en estas condiciones. No, yo lo quiero ver cuando lleguen esos préstamos. Vamos a ver si es verdad que ahí se estudian las cosas y tiene que dársele cerebro, como se dice, a todos estos, este proyecto de Código Penal, para que esto salga una verdadera filigrana. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, vi que los ejecutivos de Participación Ciudadana hablan del caso Medusa, que es el caso como que tendrá que emplearse a fondo la Procuraduría General de la República y que es el caso de más peso y de más interés para el país, para aclarar esa situación de corrupción que hubo en esa área importante de la seguridad presidencial y de otros órganos, parece controlados por ese órgano público de la seguridad del presidente. Y el señor Álvarez, Francisco Pancho Álvarez, señalaba que ese caso, el caso Medusa, no, el caso es el caso Coral, el caso Medusa es el de Yanalán Rodríguez. Ese es el caso de la Procuraduría General de la República, como que tendrán que emplearse a fondo y que lo señaló el señor José Luis Tavera, creo que se llama José Luis Tavera, sí.
señaló que ese es el caso más difícil, el caso que deberá emplearse con más ahínco la Procuraduría General de la República. Entonces yo me pregunto, estos dos caballeros, el señor José Luis Tavera representa a una institución de la sociedad civil que se llama Fundación Masada, creo, de Santiago, o Santiago Somos Todos, algo así. Pero esta participación ciudadana, señor Pancho Álvarez, y yo le pregunto, ¿y por qué ustedes no activan la famosa querella de participación ciudadana contra el propio Danilo Medina, que sí sería el verdadero juicio que espera el país? Porque no, mientras ese núcleo duro de la corrupción o de la supuesta corrupción del gobierno de Danilo Medina, porque a él no lo han acusado, es verdad, pero se han acusado sus hermanos, sus cuñados y sus amigos, vamos a decir no íntimos, pero amigos, han estado acusados por actos de corrupción que él niega que no le conociera eso. No sé que desconocía eso, en un acto muy vil, de que no sabía que sus hermanos eran tan ricos. Pero me imagino que cuando hacían sus fiestas familiares o cuando se hablaba en las familias, se hablaban de todos esos negocios. O él no vio la riqueza adquirida por sus hermanos. ¿No la vio? Bien. Ahora, el caso de Danilo Medina, con esa querella de participación ciudadana y de Santiago Somos Todos y la Fundación Masada y José Luis Tavera y el señor Pancho Álvarez, no, póngale atención a ese, no al de Medusa. El de Medusa, bueno, ok, que tenga su curso. Y uno no sabe a dónde va a llegar. Bien, la Procuraduría lo tiene. Es el que no tiene, el que tiene la Procuraduría parada. Ese es el caso que se debe conocer, que es incriminando directamente a Danilo Medina y a su núcleo más íntimo. Entonces, no es verdad que si se aclara en un juicio, esa querella se abre contra Danilo Medina y se aclara la situación de más de 1.400 millones de pesos y los negocios con Joao Santana que van a derivar en el juicio mayor, porque de ahí va a derivar Catalina, iba a derivar los codinombres, y van a derivar los nuevos contratos que se hicieron con las vías de comunicación contratadas por Gonzalo Castillo. Entonces, todo ese núcleo duro del danilismo está como hasta ahora está, debiera estar en capilla ardiente, como se dice, pero está como ajeno a eso, a juicio, porque incluso ha sido protegido por la voz rectora de uno de los líderes más importantes del Partido del Poder, que es el señor Hipólito Mejía, que no ha negado ni oculta que él se opone a que la justicia persiga a los expresidentes, porque esos son embajadores de Dios, metafóricamente hablando. Son intocables, cosa increíble. Pero uno sabe las diabluras que han hecho los expresidentes, sus riquezas abultadas, sin origen legal o legítimo. Entonces, este caso me llama la atención que los obvien quienes precisamente llevaron la querella y la dejaron engavetada. Eso, nosotros hemos estado hablando muchas veces de que el gobierno mismo luce como sospechoso. El gobierno está luciendo sospechoso porque los juicios se están llevando contra, vamos a decir, contra la periferia. Y el núcleo duro del Danilato está como agarrado o atado a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, como hemos dicho. Pues esa gente han sido intocables, con escándalos tan escandalosos, valga la redundancia, que el propio Gonzalo Castillo
tiene acusaciones gravísimas, no solo por los codinombres y los arreglos contractuales con esos negocios de Odebrecht, sino con el asfaltado. Esos negocios del asfalto que nosotros siempre dijimos aquí, de ahí es que van a salir, como dicen, los cuartos de la campaña, van a salir de ahí, y se evidenció, pero eso no se ha tocado. Entonces, el caso de Danilo Medina, visita sorpresa, por ejemplo, nada se sabe de eso. Incluso el gobierno luce como si lo tuviera retenido. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que el gobierno luzca sospechoso con esos asuntos de la persecución de la corrupción y todo sea una especie de juego dentro del juego. Todo una mecánica de darle seguimiento a esto para que se vea cierta independencia judicial, pero en el fondo los órganos de poder mantienen el control de esa independencia o esa pretensa independencia judicial. Entonces Miriam Germán, bueno, ella puede alegar, decir, y quienes la defienden pueden decir que ella es una persona independiente, y lo es. Pero sería entonces una independencia con ciertas ataduras o frenos. Porque eso es un freno de los órganos del poder, o un freno del poder. Que una querella como esa duerma en sueño eterno y ahí nadie se atreva ni siquiera a reclamar que se active. ¿Por qué? Porque la querella va contra Danilo Medina. Entonces, no me hablen de Jan Alain. Bien, eso es un caso de corrupción como uno más, pero cuando se vaya a juzgar la corrupción hay que juzgar a los entes mayores. ¿Por qué? Porque de ahí para abajo es que se mide la efectividad. Aquí cuando se llevó el caso Salvador Jove Blanco, se llevó a la cúpula mayor, al núcleo mayor, se llevó a la justicia. Ahí fue el expresidente Salvador Jove Blanco, su principal asesor económico, y el secretario de las Fuerzas Armadas, el exsecretario de las Fuerzas Armadas, fue lo que fueron a juicio. Ahí no se comenzó por la periferia o por la rabiza, se comenzó por la cabeza. Pero en este caso estamos como sí, pero no. Ese caso, repito, de los 1.400 millones de pesos, parece que eso no es dinero. Parece que eso no es cuarto, como se dice aquí. Pero ahí están las visitas sorpresas. Y entonces, pero incluso, ahí está el caso de Catalina, donde se señalan que hubo pagos de 50 millones de dólares por un lado, que se pagaron 15 millones de dólares por otro, aparecen unos codinombres, 3 personas que habían sido contactados y que habían sido pagados con dinero de Odebrecht, y ellos admitieron que sí, que recibieron los bienes. Entonces, eso no se ha investigado, ni se quiere investigar. Ese es un caso que hace sospechoso entonces al gobierno de que eso no se investigue, ni se quiera saber quiénes, y cuál es el problema de que no se sepa quiénes son los codinombres. ¿Quién es la reina por fin? Pero entonces si el gobierno no está dispuesto a que esas cosas se conozcan, porque también vamos a hablar claro, en nombre de la independencia judicial, no nos vamos a hacer los chivos locos. Es decir, si la Procuraduría General de la República no puede o no quiere atender X caso, el gobierno no puede decir que ese caso le interesa que se aclare, porque en última instancia, ¿qué es lo que hace un gobierno? Es administrar los bienes del público. Entonces, un gobierno por la independencia judicial no podría decir el gobierno, mire, a mí me interesa la Procuraduría General de la República, mire, ¿qué pasa con esta querella? ¿Eso es interferencias o es injerencia del órgano de poder en la independencia judicial? Uno piensa que no, porque que son los bienes públicos. Malo es que se levante una falsa acusación contra alguien,
o que se levante una persecución por simple y llanamente dañar la imagen de un político que pueda tener posibilidades. Usted le crea un expediente, entonces ese expediente, ¿cómo se dice? Judicializar la política. Entonces, ¿eso está mal? Eso es persecución. Entonces sería usar usar la justicia para afectar políticamente a alguien. Eso no. Pero es que son evidencias de cosas que están documentadas. Esa querella es un documento. ¿Y por qué esa querella? Entonces el gobierno no la puede activar. No puede decir que quiere conocer qué es lo que esa querella dice. Porque ahí ha involucrado miles de millones de pesos del Estado Nacional. Y entonces eso está siendo sospechoso, pienso yo, que hace sospechoso al gobierno de que hay diríamos, hay como dos velocidades en el aspecto de la persecución de la corrupción. Hay una corrupción que es perseguible y hay otra como que es mejor dejar eso así. Entonces, eso debilita la lucha y al final, pienso yo, que todo se va a convertir entonces en agua de borrajas. Y ahí sería un total y esplendoroso fracaso la lucha contra la corrupción. Es decir, una denuncia tan grave como esa que hizo la Cancillería de China de Taiwán, de la República de China en Taiwán. Y esas cosas no se van a investigar, se quedaron así, una simple denuncia. Miren, Taiwán, ¿por qué ustedes dijeron esto? Es decir, el Estado, si el gobierno indujera que se conociera eso, que se aclarase esa situación, eso es persecución política. Porque uno entiende que eso no es persecución política. Es como si se quisiera aclarar el destino del dinero. Es más, no el destino del dinero de la visita sorpresa, sino de la fuente de ese dinero de la visita sorpresa. ¿De dónde salió ese dinero? Porque no es fácil sacar 60 o 70 mil millones de pesos. ¿De dónde fue que obtuvieron ese dinero? ¿De dónde vino eso? ¿Por dónde llegó? ¿Y cómo se utilizó? Sabiendo que se estaba botando ese dinero, que se estaba perdiendo y que además el Estado mismo tiene sus propios órganos para dirigir el crédito agropecuario. ¿Por qué tenía que hacerse en forma tan anticonstitucional? Bueno, entonces esas cosas yo pienso que pedir una aclaración de ellas no es injerencia del gobierno en la independencia judicial. Entonces esas cosas se han quedado en una nebulosa, con una neblina, y para toda la persona que estamos hablando de esto, se interpreta que hay una participación sospechosa del gobierno mismo de que no quiere que se llegue hasta las últimas consecuencias con este asunto de la corrupción. Porque, repito, ese núcleo duro de Danilo Medina y compartes, con tantos escándalos como los que se han señalado, y que esa gente todavía no hayan sido ni siquiera interrogados, por lo menos para aclarar algo. Nada, prohibido total. Es decir, esas son evidencias de que podemos decir que el gobierno se está haciendo sospechoso de que no se conozca la verdad de todo este grueso de corrupción administrativa que hubo en el gobierno anterior. Vamos a pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido.
Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, hoy cumple 40 años el periódico Hoy y hay que saludar ese esfuerzo de don Pepín Corripio, porque señores, mantener un periódico 40 años, ese periódico nació del grupo Corripio, son los periódicos que adquirió, como el Nacional fue adquirido, el Listín Diario fue adquirido y los demás vienen, medios, mejor dicho, pero este fue una creación del Grupo Corripio. El periódico Hoy cambió su formato, muy bien, 40 años, servicio de historia, de servicio al país, no hay duda de ello. Ha cambiado el formato me gusta, está muy bonito, muy bien y muy funcional. Ese formato ahora viene en todos los periódicos en ese tamaño reducido, ya no son estas hojas tan anchas. Y trae un suplemento de sus 40 años, de todas las diferentes etapas y destacan las diferentes secciones del periódico. Pero vi algo que me llamó la atención, de que por lo menos debieron citar a algunos columnistas del periódico Hoy, que tuvo tan buenos columnistas, que ha tenido, mejor dicho, en sus 40 años. Porque a ese periódico, ahí escribió un hombre, por ejemplo, como el padre Robles Toledano. O sea, fueron gente que le dieron fuerza a ese periódico. O es que el columnista, el que emite opiniones en los periódicos es un ente ahí, una tigra pegada allí. No, es gente que le da valor al periódico también. Pero me parece que el periódico, en ese resumen de tantos años, pudieron haber citado algunos de sus más importantes. Por ejemplo, la revista Tema. La revista Tema fue una de las grandes revistas culturales del país, la dirigía don Manuel Rueda. Esa revista pudo haberse hecho casi una apología de ella, pero yo por lo menos no vi en la ojeada que le di a ese resumen que presentó el periódico, anexo hoy a la edición de hoy. Pero de todos modos, mi felicitación al periódico Hoy, porque es un periódico ya adulto, maduro y un periódico de primera línea en la República Dominicana, de opinión. ¿Qué más tengo? Señores, hoy se sumó Leonel Fernández, que es un hombre prudente, sumamente prudente, Leonel Fernández, como hemos dicho, un hombre que no tiene púas vengativas, que no arrima odios contra nadie. Hemos llegado a decir que hasta es un hombre dulce, como dicen, porque es una persona que Leonel Fernández no ofende a nadie, ni con palabras, ni con gestos, ni nada. Entonces, Leonel hizo hoy unas declaraciones, el doctor Leonel Fernández, sobre el pollo. Un artículo de primerísima necesidad que él usó en una campaña en 2004, en mítines, levantó ese pollo, porque él sabe el valor alimenticio que tiene el pollo como fuente proteínica del pueblo, con fácil acceso, barato, relativamente barato, porque es una fuente que está rápida, o sea, 7 u 8 semanas un pollo tiene 4 libras, la convertibilidad es enorme.
y se quejó de que la improvisación, la imprevisión y la improvisación principalmente de las autoridades. Reprimenda, diríamos, por parte de la oposición, que el gobierno se la ha ganado, pienso yo. El presidente Luis Abinader ha sido advertido, por lo menos por este programa. Yo no puedo hablar por los demás porque no sé, leo los periódicos, pero en este programa, este caballero que está aquí, que se llama Manuel Fermín, tengo 12 meses haciendo mis advertencias sobre el sector agropecuario, el sector agroalimentario. Presidente, póngale atención siempre, porque es que desde el principio vi que no había una conformación de un equipo con conocimiento, no de hacer riqueza, o de incluso sembrar, ser buen productor, no, del desconocimiento de políticas públicas. Entonces usted puede tener un exitoso productor allí, pero eso usted no tiene experiencia de Estado, no tiene experiencia de lo que es el manejo del Estado, de la institución pública. Entonces vienen esos problemas. Y fíjense todos los problemas que ha acarreado la improvisación, la imprevisión o la falta de conocimiento de la Dirección Agropecuaria Nacional. Eso que señala el presidente Fernández es una razón. Y voy más lejos. Fíjense que nosotros hemos señalado todas las crisis con los vegetales, con los productos, con los permisos de importación, que esas cosas no hay transparencia ahí. Y se han señalado muchísimos errores y muchísimas diabluras se han señalado también. Pero parte de esas, diríamos, de esas improvisaciones. Por ejemplo, el pollo. Nosotros dijimos que hay una estructura productiva que puede mandar 24 millones de unidades de pollo al mes al mercado para suplir la deficiencia que tienen con el cerdo, pero no se tomaron las previsiones. Se negaba la situación del cerdo y nosotros decíamos aquí, por los rasgos de la enfermedad y la muerte de los cerdos, me luce que puede ser fiebre porcina africana. Yo lo que soy es agrónomo, no soy médico veterinario. Pero las malas políticas, las malas decisiones han llevado prácticamente, tienen de rodillas al sector porcino, que es un sector muy importante, y se está haciendo creer que las granjas muy grandes no son pasibles de ser afectadas. Y yo dudo, Manuel Fermín, dudo que una de las granjas más productivas, mejor cuidadas, dudo que puedan sobrevivir a la crisis. Yo, Manuel Fermín. Entonces, como muchos productores de cerdo son los dueños de los pollos y de las gallinas, entonces hay quejas y le va a venir una queja al gobierno por vía de una mala decisión del ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura parece que ha decidido reunirse con los grandes productores y obvia a los pequeños productores. Los pequeños productores están muy disgustados. ¿Por qué? Los pequeños productores de pollo. Porque las gallinas pesadas, es decir, las gallinas que ponen los huevos fértiles donde nacen los pollos, los polluelos, los pollos bebés, que son los pollos de engorde, la tienen los fuertes y los grandes no quieren venderle los pollitos bebés no lo quieren vender a los pequeños productores. ¿Qué pasaría con eso? Van a sacar a los pequeños productores, los sacan del mercado. Entonces, ¿quiénes crían los pollos? Los van a criar los mismos grandes productores que son los dueños de las gallinas pesadas, como se le llama. Pero son los dueños también de las gallinas livianas, como hemos dicho, que son las gallinas que ponen los huevos fértiles para que nazcan las gallinas que ponen los huevos frescos de mesa. Entonces, todo es un monopolio o un oligopolio, protegido ¿por qué? Por el mismo ministerio y el ministro de Agricultura, que no se reúne con los pequeños y solamente se reúne con los grandes. Hay esas quejas. Entonces, se está haciendo creer que las granjas muy grandes de cerdo no van a desaparecer y el presidente tiene que estar alerta con esas cosas porque las grandes se van. Y yo soy de lo que digo, no porque tenga pesimismo, pero es que uno sabe el nivel de infestación que hay ya de esto. Cuando te hablan de 14 provincias, di que el país entero está
no está libre, no está exento de esa enfermedad, porque esa es una enfermedad que, señores, el virus, el COVID, el coronavirus es como ese virus. Y si el coronavirus, fíjense cómo unos casos en China salieron y eso salen y van, el mundo tiene más de casi 5 millones de muertos por un virus que nosotros tal vez en el principio pensamos que eso nunca iba a llegar por aquí. Y miren los efectos que ha tenido eso, desastroso que ha tenido ese virus. Entonces, esto es un virus. Esto es un virus en un país, señores, donde ustedes creen que los camiones, las camionetas, los vehículos de los mismos propietarios de las granjas, de las grandes granjas, ¿cómo van? O sea, ¿ustedes creen que lo están desinfectando fuera y salen? Hay muchos desaprensivos y aquí hay mucha gente que se le importa y fiestas que se hacen y usted no sabe las cosas que pasan y cómo le llega el virus a una granja cercana. Uno no sabe, hasta una ave le lleva el virus, una ave. Una rata le puede llevar el virus. Una rata come de un animal de esos muertos por virus, de fiebre porcina africana. Y esa rata llega a esa granja y lleva la peste. ¿O no fueron las ratas que llevaron, las pulgas que llevaban la peste negra cuando en el siglo XIII o en el siglo XIV, mejor dicho, en tiempo de la Edad Media? Fueron las ratas que transportaban. Entonces, eso es muy difícil que puedan estar exentas de ese virus. Aquí va a desaparecer, la industria porcina tendrá que desaparecer, dice Manuel Fernández. Y repito, ni soy alarmista, ni estoy actuando por pesimismo, ni por alarmismo, repito, ni por catastrofismo. Pero esas cosas van a traer problemas. Entonces, los polleros, los criadores de pollo también afectados porque no le venden los pollitos bebés, los grandes productores que tienen la gallina pesada. Pero el Ministerio de Agricultura no ha hecho nada. Al contrario, repito, lo que hace es reunirse con los grandes, entonces le va a explotar eso también. Y el gobierno va a tener que enfrentar toda esa situación, que incluso yo había dicho que le tocaba a la Fuerza del Pueblo reunir, como partido de oposición, reunir todas aquellas promesas que ha hecho el presidente, pero que son promesas que prácticamente son incumplibles, porque son promesas hechas en ese gobierno coloquial, como hemos señalado. Ese gobierno coloquial que compromete tanto la palabra del presidente, porque el presidente no tiene los recursos, la hacienda pública no tiene todos esos recursos para hacerle frente a ello. Pero yo decía, los partidos de oposición, principalmente la Fuerza del Pueblo, debe recopilar todo aquello para tener eso como una suerte de arma arrojadiza, un arma de oposición. Bueno, pero parece que el periódico Diario Libre se adelantó y recogió 278 mil millones de pesos. Se le adelantó a los partidos de oposición, el periódico Diario Libre, muy bien. Pero le ha hecho un cálculo de 278 mil millones. En un año ha hecho el presidente de oferta. Y eso no es cosa de niño, eso es mucho dinero. Y aún así sigue el presidente viajando por las provincias y ofreciéndolo. Se va a montar en 300, 400 mil millones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pero quedan 36 meses. O es que se está jugando a que, bueno, como vamos a seguir, viene la reelección, entonces el pueblo tiene que darnos la reelección porque nosotros le tenemos ofrecido 400 mil millones de pesos. Esas cosas, yo recuerdo las reelecciones de Balaguer. Balaguer mandaba una reelección, pero tenía en construcción 2 presas, una carretera, 40 escuelas, 2 hospitales, qué sé yo, y tenía una serie de obras que usted la veía, usted la palpaba, entonces usted podía decir, bueno, y si Balaguer se va, esas obras se van a parar. Es bueno que Balaguer siga para que termine la presa de Sabaneta, la presa de Sabanayevo, la presa de Rincón, porque entonces sí el agua. O el canal ya que del Surazo, si Balaguer se va, ¿quién lo va a terminar ese canal? Entonces Balaguer las obras se veían haciéndolas. No solamente era ofrecerla, entonces se mandaba una reelección sobre la base de la continuidad. Por eso no se veía como continuismo, sino como continuidad. Pero hay que hacer
Entonces el gobierno está ofreciendo, el presidente va allí, viene por aquí, va para allá, acullá, ofrece, va. 278, ahorita llega eso a 400 mil millones de pesos. Pero resulta que va a tener el gobierno entonces 18 meses. Y ya le van a quedar, qué sé yo, le van a quedar 30 meses de gestión gubernamental. Y uno sabe lo que son 30 meses en una gestión de gobierno. Eso se evapora. Bueno, entonces, si el gobierno tiene que enfrentar eso más un ministerio, que hay dos ministerios, porque ese ministerio de Agricultura ha estado con todas esas deficiencias que nosotros decíamos, bueno, pero ¿y por qué la Junta Agroempresarial? Habló ayer la Junta, por fin, hizo un almuerzo con cerdo, que era lo que nosotros pedíamos, pero habló, dejaron el embozo, apareció Omar Benítez. Pero hay otro ministerio que es el Ministerio de Industria y Comercio y PYME. Es decir, ese es el ministerio que tiene que velar por los programas, los planes, la ejecución, la evaluación, la ejecución de los planes para la industria, para el comercio, para las pymes. Es decir, ¿y dónde está eso? ¿Qué se ha hecho ahí? Pesas, medidas, qué sé yo. Vamos a seguir hablando de ese ministerio mañana, porque ya el tiempo se me agotó. Mañana seguimos, como todos los días de lunes a viernes, en este programa, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Nos vemos en otra entrega de este programa que nosotros nos honramos en brindarle todos los días aquí en Teleimpacto. Hasta mañana.